Bueno, ayer, después de muchos intentos, porque me parecía re importante, me sorprendió cuando trascendió la información que, bueno, desde prensa del municipio distribuyeron a todos los medios. Digo, Villa María nuevamente es centro de algo importante, va a pasar algo importante. El primer encuentro provincial sobre abordaje de masculinidades que ejercen violencias. Y cuando empecé a averiguar, me dijeron, mira, hay una persona que se ha puesto el hombro desde hace mucho este trabajo. ¿Quién es? Alan Rodríguez. Alan Ferreira. Y digo, ¿y cómo llego? Bueno, busqué su teléfono hasta que di con él. Y bueno, estoy re interesada, de verdad, para saber cómo es esto, porque me parece la otra parte de la historia cuando hablamos de violencia de género, que poca gente o nadie, yo no conozco a alguien que se haga cargo de las masculinidades, ¿no? Las debe haber, pero es la otra parte que me parece, ¿no? Que hace falta abordar. Y bueno, se da finalmente en Villa María este encuentro provincial a propósito del trabajo que se está realizando. Escucha esto, Héctor, en el Centro Integral de Varones que funciona en Villa María. ¿Vos sabías que existía este centro? No, lo desconocía. Yo y tampoco me interesé sabía. A partir de ayer. Tal cual. Y así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Sí, bienvenidos, saludamos y agradecemos la presencia aquí en estudios de Alan Ferreira, trabajador social, motorcito de este proyecto, y Paulina Albert, psicóloga también, que lo acompaña. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás? Gracias, chicos, por venir. Con mucha curiosidad para saber qué es este centro integral, o al revés, primero hablemos del encuentro, pero me parece que es básico contar qué es este centro, ¿no? Bueno, en Villa María se viene trabajando desde finales de los 90 en políticas de género y de prevención de las violencias. Sí. Y si algo faltaba era el abordaje de las masculinidades. ¿Quiénes son? Quienes ejercen la violencia, digamos. Entonces sentíamos la necesidad de poder trabajar con este grupo para poder transformar esas prácticas y poder generar vidas libres de violencia. Bien. Es ahí que desde abril empieza a funcionar el Centro Integral de Varones. ¿Abril de este año? Abril de este año, ya abordando a 70 y tantas personas. El centro básicamente es un espacio donde se hace una primera entrevista interdisciplinaria, donde se valora riesgo y se trabaja articuladamente con la justicia. Son casos que son derivados del Poder Judicial. Todos aquellos varones que fueron denunciados por hechos de violencia familiar o violencia de género llegan al centro, piden su primera entrevista y pasan por un proceso de admisión para ingresar a un grupo psicosocial donde trabajamos diferentes ejes con ellos. Pero también el centro tiene una particularidad, nuestro centro, que tiene una ala preventiva, porque sentimos que la violencia se puede prevenir, digamos, porque hay un proceso de socialización de la violencia, y es ahí donde trabajamos con la prevención, en las escuelas o en clubes o en diferentes lugares, y abiertos a trabajar en otros lugares también, en espacios laborales, sindicales, lo que sea, porque sentimos la necesidad de que si no trabajamos con varones, la violencia no se va a erradicar, digamos. Y siempre se dice que las mujeres son víctimas del patriarcado, pero los varones también. Hay un montón de mochilas, cargas que se les ponen al mandatos, varón, ¿no? Mandatos que se le ponen al varón, que después van a replicar en el ejercicio de esa violencia, y por eso es necesario como empezar a trabajarlo. Por eso también la apuesta de la gestión de Eduardo y la gestión de Adela en la Secretaría de Educación e Igualdad para hacerle frente a esta problemática. 70 y pico dijiste, ¿no? Sí. Paulina, contanos. Sí, ya tenemos 72 personas que han sido entrevistadas por primera vez. Esas 72 personas van después a un dispositivo grupal, que es lo que contaba Alan recién. Sí. En este dispositivo se trabajan diferentes temáticas, como esta cuestión de, por ahí, la naturalización de la violencia que tiene que ver con las crianzas. También trabajamos cuestiones de roles de género, de amor romántico, bueno, diferentes temáticas que tienen que ver justamente con esto. Como el amor romántico arruina todo, ¿no? Porque te frustra mucho eso. Y que lo vemos no existe claro. Y que lo vemos en diferentes canciones, en películas. Te meten en la cabeza eso y después quieres salir a la vida buscando eso. ¿No? Para el amor, la cuestión de la media cosa. Naranja, todas esas cosas son las que el príncipe azul ellos. y toda esa pavada, ¿no? Pero también, ahí como decía Pauli, la importancia de trabajar sobre las emociones y sobre el reconocimiento de las emociones, que por lo general es algo que a los varones se les fue negado, digamos, ese reconocimiento de qué me está pasando por el cuerpo, cómo puedo manejar eso,
que si bien a las mujeres, la otra vez hablábamos en uno de los grupos, se les empieza a dar desde muy pequeños un diario íntimo, donde pueden empezar a gestionar sus emociones, a sacarlo, a desacuerpar cosas, y a los varones no, digamos, mientras menos puedan hablar reprimir. Menos puedan hablar de lo que les pasa. Y desde chiquitos esta cuestión de que si te caes no lloras, porque los varones no lloran, los varones no pueden hacer ningún tipo de mostrar tristeza, de mostrar alegría, es como que lo único que se les permite es demostrar el enojo, pareciera. Claro. Entonces se trabaja mucho con esto de las emociones, con poder identificarlas, porque muchos no saben lo que están sintiendo, es una sensación que no entienden para dónde va, saben que se enojan, pero atrás del enojo hay muchas veces angustia, hay frustraciones, hay muchas cosas que quedan por debajo. Entonces es poder pensarlas, qué pensamientos están asociados, cómo lo siento en el cuerpo, para poder justamente cortar con este círculo de la violencia. Es decir, cuando me estoy enojando, bueno, ya sé que me estoy enojando y tengo herramientas para ver qué hago con eso. Pero en estos tiempos, digo, qué difícil, ¿no? La tarea de ustedes, digo, en estos tiempos tan violentos, desde el presidente a, bueno, todo lo que vemos y nos rodea, y con tantas frustraciones, ¿no? ¿Ustedes notaron que se incrementaron casos en estos últimos tiempos o cómo vienen visualizando esas emociones de varones? Quizás ahora es un dispositivo nuevo, entonces claro, como que no podemos compararlo. Nosotros venimos trabajando en el abordaje de mujeres, digamos, y tenemos en cuenta de que el contexto de crisis también es un contexto que va a repercutir en no poder salir del hogar, no poder irse de ese hogar, no poder salir de ese círculo de la violencia, porque lo económico es fundamental a la hora de poder salir de esas situaciones. Y viste que es título de todos los medios y portales, después de un fin de semana o durante el fin de semana, detuvieron a tal o cual que merodeaba, que había violado la restricción o que golpeó, se multiplican los casos y ya hemos naturalizado. Son muchos chicos lo que se publica diario. Sí, lo notamos un poco más, que aumentaron los casos ahora que empieza a hacer calor. Mira. Eso sí lo hemos notado, que había como una baja en el invierno y ahora que empieza a haber calor hay como ¿Y por qué será eso? Más alcohol. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Más salidas también. Más salidas, claro. Llegan los balances de fin de año, llegan muchas ahora, cuestiones. Quería preguntarle a ustedes que están en el tema, si este dispositivo es de hecho lo es, una herramienta de la justicia o está abierto a la ciudadanía en general, es decir, a ver, para el oyente. Es una herramienta que depende de la municipalidad, articula con la justicia, pero se puede presentar a algún varón de forma espontánea y voluntaria. Claro. A eso voy, porque ustedes están trabajando los 70 y pico de casos, los judicializados, claro, ya con el hecho consumado. Sí, pero si algún varón advierte que, bueno, me la estoy mandando, por acá no es, puede llegarse al centro de varones y va a ser abordado. Claro, eso es prevención. Exacto. También. Claro. Porque los que están judicializados van obligatorios. Claro, no eligen ir. Exacto, no. Es una condición para poder zafar, digamos. Y algo que notamos mucho es que llegan muy enojados y después la verdad es que les gusta mucho el grupo, porque se hace un grupo de contención, un grupo de apoyo y de escucha donde todos están pasando por alguna situación parecida y terminan muy contentos y muy agradecidos con el espacio. Y después se da, pregunto, ¿no? ¿Cómo es el circuito? Después de superado, no sé qué instancia, ¿se da la revinculación con la pareja o expareja? Eso depende de las medidas preventivas o provisorias que disponga la justicia, si hay medidas de restricción o no, y también la construcción de sus vínculos. Digamos. Claro, digo, ustedes ven en ese abordaje, ven hombres con ganas de revincularse con sus parejas. Algunos sí, otros no. De hecho, algunos van por el hecho de poder transformar sus prácticas para poder continuar con sus vínculos de pareja. Bien. Otros no. Depende de la particularidad. Hay casos. Claro, pero Paulina decía recién, llegan alterados. Enojados, no alterados. Enojados. Muchos llegan enojados. ¿Quién? ¿Con qué? Con la justicia, con nosotros, con todo. Con la situación, o sea, muchos tienen que duelar también, enojarse por la pérdida de su familia, porque están privados de ver a su familia, muchos a sus hijos, por 4, 5, 6 meses. Entonces llegan enojados con esa situación. Es una situación que va a irrumpir ahí con la vida cotidiana de ellos. Arrepentidos pocos.
Arrepentidos pocos. De hecho, desde el inicio del dispositivo grupal se empieza a trabajar sobre el reconocimiento de las situaciones de violencia, porque muchas situaciones están naturalizadas. Sí. Esto de hay discusiones como toda pareja. ¿Y qué son esas discusiones como toda pareja? Hay escenas de celo, hay control, hay diferentes cuestiones, pero naturalizadas, y la idea es que las vayamos trabajando a lo largo del grupo, como así también decíamos recién, el reconocimiento de cómo manejo la ira, cómo manejo el enojo. Claro, y entiendo que la mayoría llegan teniendo razón. Es que no se puede arrepentir de algo que no se problematiza, digamos. Claro. Si uno lo tiene naturalizado, esto que decía Alan recién, las discusiones de pareja, no una discusión de pareja común, como tienen todas las parejas, bueno, pero ¿hasta qué grado es una discusión común que tienen todas las parejas? O un cambio de ideas. O un cambio de ideas, exacto. Entonces es muy difícil que haya arrepentimiento. Porque no advierten que hubo error, que fue una discusión común. Porque lo traen muchas veces de sus casas también, desde que son niños, que por ahí ven a sus papás discutir, entonces para ellos es una discusión más, cuando en realidad estamos ejerciendo violencia en esas discusiones. Me imagino, sin conocer el trámite administrativo, las personas que llegan a través de los fiscales, ¿no? Llegan a través de un oficio puede ser de la fiscalía, de cualquiera de las fiscalías, o del juzgado de violencia, o de la cámara de control o del crimen, porque también abordamos situaciones con varones que fueron condenados. ¿Y qué tiempo lleva eso del trabajo de ustedes? Nuestro trabajo es 4 meses, 16 encuentros, y luego no decimos que se da el alta, entre comillas, sino que se sugiere que puedan continuar con algún acompañamiento psicológico particular. Claro, ahí tendrán que hacer un informe para el sector o la institución que les envió. Claro, como así también se envía un informe si se interrumpe el proceso. Claro. O si se considera que es un alto riesgo o un posible femicida. O todas esas cuestiones se las informa la justicia. Por eso también es como súper importante este trabajo, que lo articulamos también con el Polo de la Mujer, porque abordamos los mismos casos. Buenísimo. Entonces, solo, a ver, ¿ustedes han recibido solo de Villa María o de la región? Solo recibimos 2 derivaciones de la región, del Centro de Varones de la ciudad de Córdoba, pero porque eran personas que vivían acá más cerca de la ciudad y les quedaba más cómodo venir acá. Decías, Alan, que articulan con el Polo de la Mujer. Obvio que eso les permite, más caminos, ¿no?, para el abordaje y para posibles soluciones, ¿no? Sí, totalmente. Es una forma de ver la integralidad de la persona y de la situación de violencia. Las dos versiones, digamos. Las dos versiones, o las dos caras de la misma historia. Y poder estar articuladamente trabajando y acompañándonos, porque también... no solo con el Polo, sino también con el área local de niñeces, porque ahí también hace falta laburar con las niñeces que atravesaron ese contexto de violencia, digamos. Y que muchas niñeces lo atravesamos en la vida, digamos. Porque y así es cuando proyectamos y cuando grandes reiteramos, ¿no? Y nos salimos del pantano, ¿no? Sí, es ese proceso de socialización que se da desde las familias hasta los medios de comunicación y todo lo que consumimos, que nos va chipeando, nos va metiendo información en la cabecita que después la repercute de alguna forma, digamos. Y que no solamente se trata problemáticas de violencia de género, sino también problemáticas de violencia familiar. Entonces también tenemos algunas cuestiones de vínculos ahí disruptivos con las niñeces o con los padres. Entonces trabajamos de manera integral con ellos. ¡Qué trabajón, chicos! No, y aparte son un equipo, perdón. No, digo, quería acotar el hecho concreto de visibilizar estas instancias, porque siempre, como decíamos anteriormente, vale la pena prevenir antes que curar. Sí. Porque ya el hecho consumado está y cuesta mucho volverlo hacia atrás. No, y curar dolores, porque me imagino la mayoría, casi todos deben ir muy, muy lastimados, muy rotos, ¿no? Y eso de sanar y tener un espacio me parece maravilloso. Cuando me contaron, de verdad, digo, quiero hablar con Alan, y era medio complicado, ¿no? Pero es muy bueno que se sepa en Villa María que así se trabaja, ¿no?
y que, bueno, decía equipo, ¿ustedes dos o hay alguien más? Porque es un trabajazo, me parece que es mucho lo que tienen que atender. Somos 3 personas, nosotros 2 y Ale Rodríguez, que es trabajadora social también, que ella estuvo en la prueba piloto del dispositivo. Hace 2 años se hizo una prueba piloto en la ciudad con algunos varones y que dio pie a que hoy se concrete la apertura del centro de varones. Y que mañana se dé el encuentro. Y cuando terminan ese proceso de 4 meses, ¿cómo se van ellos? ¿Crean un vínculo con ustedes? ¿Hay afecto, me imagino, no? Sí, la verdad es que se van bastante contentos con el espacio y con el grupo, porque el grupo no deja de ser un grupo de contención para ellos. Entonces, esto de que los hombres no pueden hablar entre sí de lo que les pasa es algo muy común. Cuando nosotros le preguntamos en la entrevista preliminar que tenemos con ellos, si tienen redes de contención, si hablan con sus amigos, amigos uno le puedo contar las cosas, pero en realidad los varones no suelen hablar de lo que les pasa. Entonces ahí se arma realmente este grupo de apoyo y de contención donde pueden hablar lo que les pasa y se juntan a comer asados y nos contaban que seguían hablando de los mismos temas que veníamos trabajando en los encuentros que teníamos. Entonces realmente se arman grupos muy lindos para personas que estaban muy solas muchas veces en esos lugares. Claro. Digo, estaba imaginando mientras ustedes hablaban, un bancario toma un trabajo en un banco, obviamente, por necesidades económicas y de supervivencia. Tiene que vivir, cobra un sueldo. Estimo que un repositor en un supermercado igual. Digo, ¿cómo llegan ustedes a abordar esta problemática? Qué difícil. Creo que hay un montón de cosas, digamos. A mí particularmente, las situaciones de violencia me atravesaron desde muy pequeño. Entonces, poder pensar en políticas públicas que aborden esta temática... Es sanar también un poco, ¿no? Es sanar un poco también, y es algo de lo que vengo trabajando desde el proceso de formación en esto, digamos. Qué bueno. Eso es socializar el dolor, ¿no? De eso se trata. En mi caso, cuando me enteré del centro de varones, cuando me llaman convocándome en realidad y que estaba en un lugar disponible para un psicólogo o psicóloga, lo que me movilizó más es pensar que se puede trabajar del otro lado también, que no solamente el trabajo es con la mujer, sino de que se puede trabajar también con los hombres y lo fundamental que es trabajar con los hombres. Claro. Entonces me interesó mucho trabajar desde ese lugar. Sí, porque en el abordaje de este tema siempre faltó una pata. Y todavía nos falta una, que es el abordaje con las niñeces. Claro. Que ese es el principal. Claro. ¿Alan, sos de Villa María? No, bueno, ya sí, hace un montón de tiempo. Sí, bueno, pero ¿cuál es el origen? Oliva. Yo soy de Oncativo y tengo familia en Oliva. Somos hermanos. Siempre nos peleamos, pero somos re hermanos, ¿no? Sí. A mí me interesaría, digo, no sé, que a esto habría que darle más difusión. Debieran hablar con la municipalidad y hacer esto más público. Y bueno. Porque es un trabajo arduo, profundo, cualquiera. Y aparte en Córdoba Capital y Villa María, ¿o hay otro centro? Hay otros centros que se están intentando abrir en diferentes lugares. Cruz del Eje creo que tiene un centro. Bien. Y después hay otras experiencias en otras provincias, como provincia de Buenos Aires y algunas provincias del norte. Bueno, y todo esto a propósito, conocer cómo están trabajando, porque mañana realizan, y esto es importante, el primer encuentro provincial sobre abordaje a masculinidades que ejercen violencia. Una propuesta que, bueno, tiene mucha importancia para eso que decimos, ¿no? Visibilizar, y que nosotros nos enteramos a partir de este parte de prensa, y ahí uno empezó a indagar como que, yo no sabía que había un centro de varones. Cuenten un poco de cómo está organizado la agenda de este encuentro. Bueno, el principal objetivo del encuentro es que nos encontremos los equipos técnicos de la región y podamos empezar a pensar en dispositivos similares, o aunque sea en la prevención, como bien decía él, que se empiece a dar en los diferentes territorios, y esa es la idea. Van a venir diferentes ciudades de la región y de la provincia, pero también para poder armar esta red de trabajo entre todos los municipios y los agentes de la sociedad civil en general. La idea de mañana es primero un panel con diferentes personas donde va a estar expositores.
va a estar Nora Landar, que es vicepresidenta de la Federación Provincial de Mutualidades. Sí, de FAMUCOR. La Meli Mosquera, que es la subsecretaria de Políticas de Igualdad, de quien depende el Centro de Varones. El Centro Estadístico Municipal, que va a presentar una herramienta para la recolección de datos, entendiendo como muy importante esta recolección de datos para evaluar la política pública, para ver cómo está funcionando y para generar transformaciones en el proceso. Y después nosotros vamos a estar hablando del dispositivo de prevención que se llama Círculos de Igualdad, que es el que llevamos adelante en diferentes escuelas, y va a venir gente del Centro Integral de Varones de Córdoba también a hablar sobre la política pública del centro, sobre cómo es el proceso, cómo es todo el proceso de paso por el centro. Y también después va a haber una firma de convenio con el Centro de Varones de Córdoba, donde va a estar la Secretaría de la Mujer, Claudia Martínez, y nuestro intendente Eduardo Castelo, firmando un convenio de colaboración. ¿Y qué implica ese convenio? Implica que podamos trabajar de forma más articulada con ese centro de varones, ya que la idea base de nuestro centro de varones es su política pública de la ciudad de Córdoba. De la provincia, claro. Buenísimo, ¿no? Y digo, qué bueno es tenerlo en un tiempo donde parece perderse todo, que surjan estas situaciones tan particulares, ¿no? Y estos trabajos. Como vos decís, un centro de contención, ¿no? Para tanta angustia, tanta soledad, como decís, llegan solos y bueno, violentos y todo, pero rotos, ¿no? Y que se apueste a las políticas o a la agenda de género o de violencia y prevención de violencias es destacable, porque a nivel nacional se está financiando todo lo que tiene que ver con políticas de género, y que en la ciudad se siga avanzando en ese sentido por una Villa María libre de violencia es muy importante. Súper. ¿A partir de qué hora y en qué lugar entonces mañana? A partir de las 8:30 hasta las 13 horas en el Centro Cívico. En el Zoom del Centro Cívico. Bueno. Es la primera vez, pero los vamos a volver a invitar. Sí, hay que mantener este vínculo. ¿No? Encantados. Porque por ahí la gente está escuchando y alguna persona se siente llamada a participar de alguna u otra manera. Así que de eso hay que hablar, de tantas cosas tenemos que hablar. Con una persona que se siente llamada, ya habremos logrado nuestro objetivo. Tal cual. Totalmente. Y si hay alguna persona que quiera asistir de forma voluntaria al Centro de Varones, pongan en Google Centro Integral de Varones Villa María y ahí les va a salir el teléfono y se ponen en contacto para una entrevista. Muy bien. Eso sí, es lo que remarcamos siempre, es que cuando alguien quiere participar del Centro de Varones, que sea ya no un usuario, sino una persona que venga directamente con un oficio, o una persona que de manera voluntaria, no ir directamente a nuestro lugar de trabajo, sino comunicarse vía telefónica, porque justamente tenemos varios turnos asignados, entonces por ahí no lo podríamos atender de manera espontánea, sino que sí... Para coordinar bien, ¿no? Para coordinar, un encuentro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, los despedimos a Paulina Albert, psicóloga, y a Alan Ferreira, trabajador social, responsables del Centro Integral de Varones aquí en Villa María. Buen fin de y buena jornada mañana, ¿no? Muchas éxitos. Gracias. Buena vida. De lunes a viernes, vale todo.